para compartir. Eh, Chicos, espero estén teniendo un bonito fin de semana. Vamos a ver el día de hoy el tema de conceptos de la exploración. Y en este caso, pues lo va a dar una servidora que es Brenda. Entonces, tenemos que empezar con la definición de lo que es la exploración, lo cual nos va a llevar a que esto es un conjunto de técnicas que realiza un profesional de la salud, esto con la finalidad de reconocer la existencia o no de alteraciones físicas o signos producidos por una enfermedad. Estas técnicas van a ser básicas y van a ser 4. Tenemos la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Empezando por la inspección. Pues la inspección va a ser la apreciación con la vista de las características del cuerpo en su superficie externa. Desde que el paciente entra a su consultorio, abre la puerta, ustedes tienen que observarlo, ver su forma de caminar, su cara, cómo viene vestido, porque hay cosas que obviamente ustedes van a ver a un paciente que viene formal, con traje, van a decir, no, pues sí, pero ¿qué tal si entra alguien que trae la camisa, la brocha torcida? A lo mejor puede darles alguna pauta para referirlo a alguna patología o a ciertas circunstancias. Aquí vamos a evaluar el aspecto o la asimetría. Vamos a evaluar el color de sus tegumentos, es decir, que a lo mejor la paciente es mujer y trae un exceso de maquillaje, pues eso no nos importaría, pero si ven una piel amarilla puede ser un indicio, por ejemplo, de ictericia. Entonces, o si lo ven pálido, puede a lo mejor tener un proceso de cianosis, qué sé yo. Entonces, el color es importante observarlo. Es importante observar la forma, que para esto vamos a tener algunas clasificaciones que les voy a hablar un poquito más adelante. La conformación y la constitución, es decir, que nuestro paciente esté íntegro, tenga todas sus extremidades, que no le haga falta un brazo, una pierna, que venga en silla de ruedas, que tenga una discapacidad visual, etc. Tamaño, pues sí, que sea un paciente alto, chaparrito, porque, por ejemplo, ¿qué tal si llega un paciente que tenga enanismo o gigantismo? Entonces, a lo mejor ahí podría aplicar esta parte. La actitud, que el paciente llegue dispuesto a cooperar, que el paciente a lo mejor llega con un dolor muy intenso y llega irritado. La marcha, como les digo, también es importante porque va a ser a lo mejor un indicio de algunas patologías, y la fascia también. En este caso, para la forma, vamos a tener una clasificación que nos dice Sheldon, que es cómo nosotros vemos al paciente, y lo va a dividir en 3. El ectomorfo, que va a ser una persona que ustedes ven alta y sumamente delgada. El mesomorfo, que sería el prototipo ideal, es decir, una persona promedio de 1,70 que pesa unos 70 kilogramos y que ustedes ven el prototipo ideal de ya sea de un sexo femenino o de un sexo masculino. Y el endomorfo, que sería para personas que son más robustas, que a lo mejor ustedes ven un poquito con sobrepeso, con obesidad, sería el endomorfo. Y también tenemos la de Kretschmer, que va a ser exactamente lo mismo, solo que para el ectomorfo lo va a llamar leptosomático, para el mesomorfo lo va a llamar atlético y el endomorfo lo va a llamar pícnico, con las mismas características, solo que les cambia los nombres. Les dije que las facies y la marcha son cosas importantes porque estas nos pueden detonar o nos pueden dar indicio de alguna patología. En este caso, la facie que les pongo aquí es una facie de parálisis de Bell. Ahí ustedes pueden ver que pues hay una asimetría, que tiene un ojo más cerrado que el otro, que tiene una desviación de la comisura labial. Entonces, esas características que ustedes vean pueden detonarlos hacia ciertas patologías. Y por ejemplo, en la marcha, una característica es la marcha del parkinsoniana, en donde ustedes van a ver al paciente que camina encorvado, que arrastra los pies, que da pasos cortos, y el clásico temblor de la mano, dicen que es en forma de cuentamonedas, que va como haciéndole así. Entonces nos va a dar un indicio de que el paciente tiene Parkinson. En el resumen que les voy a subir junto con el video, pues van a encontrar otros ejemplos tanto de facies como de marchas para que las tengan a la mano. Ahora, pasamos a la palpación. La palpación va a ser la apreciación manual
de la sensibilidad, de la temperatura, de la consistencia, forma, tamaño, situación y movimientos de aquella región que nosotros vamos a explorar. En este caso, pues lo más común que se explora es el abdomen. Y pues vamos a, con nuestras manos a tocar al paciente. Obviamente, previo a esto se le dice qué se le va a hacer. De buenas tardes, yo soy tal, se presentan y le dicen voy a tocar y en cualquier momento que sienta dolor me dice algo así, ¿no? Y hay dos formas, una palpación que es como superficial, porque en algunas patologías, aunque le rocen al paciente, le va a causar un dolor muy intenso. Y hay otras que son un poquito más profundas, en donde sí ejercen un poco más de presión, y esta es para ver a lo mejor si tiene una visceromegalia, es decir, tiene agrandado el hígado, agrandado el vaso, y pues obviamente para ustedes sentir si está de un tamaño más o no, que eso sería más patológico que normal, porque obviamente de manera normal los órganos no deben de estar de un tamaño agrandado. Luego está la percusión. En este caso va a ser la apreciación por medio del oído de los fenómenos acústicos que se producen al golpear la superficie del cuerpo. Y para esto vamos a tener un dedo, que va a ser un dedo que se le denomina plesímetro, y a otro que se le va a llamar percutor. Generalmente estos dedos son el dedo índice o el dedo medio. El plesímetro es el que vamos a estar, con el cual vamos a estar golpeando, y tenemos que generar un movimiento de la muñeca solamente, no de toda la mano, sino de la muñeca nada más. Y el percutor es aquel en la mano en la que vamos a colocar sobre la superficie corporal de nuestro paciente y es donde vamos a estar golpeando. Aquí es importante que sepan que existe una forma correcta, por ejemplo, que no tengan las uñas largas. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se pueden lastimar o pueden, se les va el dedo de más y le lastiman al paciente, le pican con la misma uña, entonces eso es parte importante, que no tengan las uñas largas. Y la regla de aquí dice que solo demos 2 golpes por zona donde estemos percutiendo. Dan 2 golpes, se mueven a otro lugar, otros 2 y así, que no se estanquen solo en un, en un solo lugar. En este caso vamos a tener que caracterizar o agrupar a los sonidos que nosotros escuchemos en 2 grandes grupos. En un sonido que sea mate, en este caso ese sonido lo vamos a encontrar en vísceras macizas, como lo es el hígado, o que sea un sonido timpánico, que estas lo vamos a encontrar en vísceras que contengan aire, como lo son los intestinos. Y por último tenemos la auscultación. La auscultación va a ser la apreciación con el sentido igual del oído de fenómenos acústicos que se originan por el organismo, y en este caso la auscultación se va a realizar con ayuda de un instrumento, que es el estetoscopio. Ahora, hablando de instrumentos básicos que nosotros vamos a ocupar un poquito para la parte de la exploración, vamos a hablar del estetoscopio, del baumanómetro, o también llamado esfingomanómetro, o del termómetro. En ese caso, no quise hacer la presentación tan tediosa, así que se las voy a quitar para explicarles las partes de estos instrumentos con los que yo tengo aquí en casa. Entonces voy a dejar de compartir por un momento la presentación. Y pues voy a explicarles con los instrumentos. Primero tenemos el estetoscopio, que como sabemos sirve para la auscultación. Y en este caso vamos a tener de esta parte que son las gomitas, que son las olivas. Estas son las que van a ir colocarse en los conductos auditivos. Y tiene una razón de ser que estos estén colocados, siempre que ustedes se los coloquen, estas tienen que estar dirigidas hacia adelante, por 2 razones. Primera, porque el conducto auditivo tiene esa forma o esa dirección. Entonces, si ustedes los colocan al revés, les va a estar molestando y pues va a ser un poco incómodo. Y segunda, porque me pasó que un doctor nos dijo, si a otro doctor los ve colocárselos mal, les va a decir que eso es incorrecto. Entonces, estos siempre tienen que ir hacia adelante. Luego tenemos a esta parte que son las ojivas o tubo auditivo. Luego está la parte del muelle, la parte del tubo en Y, que esta parte en mi caso ya es de gomita, ya es flexible. El
la manguera que va a conectarnos a final de cuentas con lo que nos va a servir ya como tal para colocarlo en la superficie del paciente y poder auscultar. En este caso tenemos dos cosas, lo que es el diafragma y de la parte de atrás la campana. El diafragma también se le conoce como membrana y esta es la que se va a colocar en la superficie del paciente. Entonces, esas son las partes del estetoscopio. Digo, deben de conocerlas porque al final de cuentas van a trabajar con ello y pues sí, es importante que lo sepan porque igual se los llegan a preguntar cuando están en ciclos básicos de la carrera, entonces sí, es importante. Ahora, el siguiente instrumento que vamos a hablar es el baumanómetro, esfingomanómetro, con el que ustedes toman la presión. Y en este caso, aquí lo tengo. Primero vamos a tener el manómetro. Es este que, pues, como tal, va a medir la presión en milímetros de mercurio. Luego tenemos la famosa pera o bomba insufladora que va a tener la válvula de presión para estar regulando la presión que nosotros vamos a ir sacando cuando ya insuflemos el manguito. La bomba insufladora pues es lo que nos va a ayudar a inflar el brazalete. El brazalete es lo que se coloca pues en el brazo del paciente como tal para ya tomar la presión y se coloca en el tercio superior del brazo dejando 2 dedos por arriba del pliegue del codo y aquí trae un indicador de a dónde tienen que quedar. ¿Por qué? Porque se nos va a dar indicio de dónde se encuentran las arterias en donde nosotros vamos a colocar el estetoscopio para poder determinar bien la presión arterial. Entonces, este indicador siempre debe de estar hacia donde están las arterias. Y pues ya de ahí salen las dos mangueras que nos conectan con la bomba insufladora y con el manómetro. Hay baumas o baumanómetros especiales para pacientes pediátricos y está el normal. Hay personas, como en mi caso, que soy muy delgada y el baumanómetro para un adulto a veces queda flojo, entonces no toma bien la presión. En mi caso, me han llegado a tomar la presión con uno pediátrico, porque pues, les digo, soy delgadita, pero si no, no hay problema. Pueden tomarlo con uno normal y sin ningún problema. Les digo, el pediátrico, pues se usa en pediatría. Y por último, les voy a enseñar el termómetro. Sí, este es un termómetro de mercurio. Y ya sé que actualmente tenemos pues termómetros que ya con apachurrar un botón nos dan la temperatura. Sin embargo, lo que nos dicen es que cuando están en San Quintín de las Manzanas haciendo su servicio, pues a lo mejor no tienen la disponibilidad de siquiera tener un termómetro que sea digital. Y lo único que tienen es un termómetro de mercurio, de esos de la antigüedad. Y yo sé que a muchos les cuesta leerlo, porque sí, ahorita a lo que llevo de la carrera aún me cuesta leer el termómetro de mercurio. Aunque ustedes no lo creen, me aún cuesta aún. Y por eso quiero que conozcan las partes y que pues realmente lo intenten o lo estén checando con este. Porque les digo, en San Quintín de las Manzanas, en un pueblito bien lejos, luego no tienen todo. Entonces tienen que aprender a trabajar con lo básico, con lo esencial, con lo que se tenga a la mano. El termómetro pues va a tener como tal el bulbo, que es esta cosa de aquí. Y el bulbo pues es lo que se va a colocar en la superficie en donde se va a tomar la temperatura. En este caso, pues se toma comúnmente en la axila, sin embargo, se puede tomar rectal, pero esos termómetros son como más especiales en la boca. Obviamente, en la boca no se lo van a tomar a un paciente que se encuentre inconsciente ni a un pediátrico porque se puede ahogar, se lo puede tragar. Pero en un paciente completamente consciente, normal, sí lo podemos usar. Y obviamente va a depender de la zona en donde lo coloquemos para tomar la temperatura, que varía ciertos grados de diferencia, pero pues eso lo van a ver cuando vean la clase de signos vitales, porque ahí se les va a dar el tiempo que tiene que durar en cada región, porque también varía, porque no es lo mismo que lo dejen en la axila 3 minutos a que se lo dejen al paciente en una temperatura rectal 3 minutos. O sea, como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y no vamos a hacer eso. Entonces hay que considerar esa parte. Luego tenemos pues la graduación. Espero se vea, si no le da el reflejo. La graduación y la escala numérica que pues nos va a indicar los temperaturas en grados. En el centro vamos a tener el mercurio y el tubo capilar que pues va a contener al mercurio.
Y ya hasta la parte de acá al final tenemos lo que es el tallo del termómetro. Nada más aguas aquí porque pues como es de termómetro sabemos que si se rompe pues es un poco tóxico, entonces debemos de tener cuidado con ello. Y de ahí en fuera, eso sería todo lo del tema de la exploración o de los conceptos de la parte de exploración.